Vamos a conversar ahora con Gustavo Romero Unlauf, abogado, analista político, y definitivamente no creo que coincida con lo dicho por Rogelio Tucto Castillo. Muy buenas noches, Gustavo, gracias por este contacto, bienvenido a Hora 7. Buenas noches, Miguel, como siempre un gusto estar en tu programa. ¿Reaccionó el gobierno y está adoptando las medidas que debía adoptar? Todavía falta. Mañana el Congreso se reúne para escuchar al ministro de Justicia en la posición de adelanto de elecciones, analizar, comenzar, supongo yo, porque no creo que esto sea tan rápido, comenzar el debate sobre la posibilidad de recorte de mandato y adelanto de elecciones. ¿Qué opinas? Bueno, yo creo que era indispensable ya declarar el estado de emergencia en todo el país. Creo que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional debía tener la normativa ya adecuada para poder eh, tomar al toro por las astas, es decir, inclusive detener a las personas infragante y no necesitar de mandato judicial alguno, como lo que debería ser en un estado de normalidad. Ciertamente las circunstancias de conmoción que se están produciendo en todo el país requería ya de una medida de esta naturaleza. En cuanto al siguiente punto de tu pregunta, que había una convocatoria, una citación al ministro de Justicia para hacer un adelanto de elecciones. Bueno, eso yo creo que hay que tomar las cosas con prudencia. Yo creo que efectivamente el periodo presidencial debería cortarse por lo menos 2 años, de manera que debería pensarse que no pasara el primer trimestre o el primer cuatrimestre del año 2024, porque se necesitan 2 legislaturas, recordemos que se necesitan 2 legislaturas ordinarias para aprobar las modificaciones constitucionales y en este caso el recorte del periodo presidencial. Y luego hay que hacer las cosas bien, en forma ordenada. Si nosotros queremos vivir en una normalidad, tenemos que hacer las cosas programadas. Mira tú la consecuencia de esta aventura del señor Toledo, perdón, del señor Castillo, quien en forma inopinada terminó suicidándose políticamente. Pero la importancia de la presencia del ministro de Justicia es crear una cercanía con el Congreso, con las representaciones parlamentarias, para poder ver esta viabilidad. Bien, ya se ha avanzado parte de las reformas que se requieren y que están en la Comisión Comisión de Constitución. Y simplemente creo que hay que activarlas y algunas de ellas por lo menos ir aprobándolas. O sea, no evitemos regresar a lo mismo, estas aventuras diarias. Estamos en estos últimos años viniendo de tumbo en tumbo y eso la verdad no le hace ningún favor al país. Hacer las cosas con demasiada celeridad pueden llevarnos a un peor panorama. Por ejemplo, si se adelantaran las elecciones, va a tenerse que jugar este nuevo partido muy decisivo, muy confrontado, con las mismas agrupaciones ya inscritas. Las agrupaciones nuevas quedarían definitivamente fuera y estarían imposibilitadas inclusive con cumplir el año que requiere un candidato, el año dentro de la organización partidaria para poder postular. Muchas todavía tienen en trámite sus inscripciones. Por otro lado, se aprobarían reformas sin el debido debate y sustento. O sea, coincido sí en que deben adelantarse las elecciones, que esto no da para más, pero tampoco
exponernos a un quinquenio que puede resultar, ni siquiera podemos hablar ya de quinquenio, a un periodo vamos a llamarlo, porque ya los quinquenios no duran 5 años, duran mucho menos. Entonces, que sea peor que el que estamos viviendo. Así es, creo que coincidimos en eso. Hay que hacer las cosas bien. Queremos tener un mejor país, y hagamos las cosas en forma ordenada y no porque lo provoca un grupo minoritario de peruanos en forma agresiva, en forma vandálica, como lo que viene sucediendo ahora. No tiene ninguna justificación, ninguna, ese tipo de actos que se vienen realizando. Y efectivamente no coincido con el ex congresista Tuto con respecto al tipo de protestas. La verdad es que eso no son ningún tipo de, eso no puede llamarse protestas, esos son actos vandálicos, esos son actos, como ha venido ocurriendo en otras localidades de nuestro país, actos de amenaza, de terror. Eso se llama terrorismo. Y quiero usar este término, si el presidente constitucional para algunos es el señor Castillo Terrones, quiere decir que la señora Boluarte no es constitucional. ¿No es también esa denominación parte de subvertir el orden? Es decir, alguien hablaría en términos psicológicos que están en la etapa de duelo, en que se niegan las cosas para poderlas afrontar mejor, pero esta etapa de duelo psicológico está afectando al país. Por ejemplo, hoy día se esperaba la audiencia que se ha postergado para el día de mañana en el caso de Castillo, pero mientras Castillo no asuma su responsabilidad, ¿qué ocurre? Los países del orbe, adscritos a su ideología, también están entrometiéndose, como el caso del colombiano Petro, como el caso de López Obrador de México, como el caso de Bolivia, están entrometiéndose en temas que deben ser resueltos eminentemente por quienes somos peruanos y no por quien de repente con el mejor de los deseos, pero no forman parte de nuestra nación. Bueno, en el caso, comencemos con la última parte de tus comentarios con respecto a la intromisión indebida que están haciendo los gobiernos de México, Colombia, Bolivia, Venezuela, y me faltan, son 4, México, Colombia, Bolivia y Argentina. Ciertamente, en el caso de AMLO, de Andrés Manuel López Obrador, yo creo que la persona de AMLO está teniendo algunos chispotazos de carácter cerebral, porque cada día está hablando más estupideces. Yo lo he escuchado en varias oportunidades, sus intervenciones, y la verdad son una serie de incongruencias y además les hace perder el tiempo, valgan verdades, a los mexicanos con ese tipo de administración. En el caso de Petro, ¿qué nos puede decir pues de un guerrillero, un terrorista que ha asumido la presidencia de la República? Sino llorar la partida de su socio ideológico. En caso de Arce, por supuesto, empujado por Evo Morales y su agrupación. Y el tontonazo de Fernández, que no se me ocurre decir otra palabra más suave, de entrometerse en los asuntos nacionales. La verdad que el pronunciamiento que ha tenido la Cancillería peruana ha sido muy endeble. Yo creo que ha debido ser mucho más enérgica. Pero acá ha habido una cosa, pero valgan verdades, ha habido una cosa interesante, que el día de ayer Lula da Silva, quien es uno de los promotores del Foro de Sao Paulo, se ha pronunciado no a favor de Dina Boluarte, sino más bien reconociendo el el orden constitucional producido producto de la vacancia a Pedro Castillo. Obviamente, yo creo que ha sido que la intervención del presidente de los Estados Unidos, su inmediata respuesta a favor de esta sucesión constitucional,
lo que a Lula también se ha obligado a, este, a reconocer también esta sucesión constitucional. Tengamos presente que Biden ha tenido un cierto apoyo al proceso eleccionario a favor de Lula da Silva, una cosa paradójica, ¿no es cierto? Pero esto significa que hay un rompimiento de este foro, de esta agrupación que tiene, la verdad es que no ha sido muy beneficiosa para nuestros países, que la han teñido de rojo, pero un rojo corrupto, ¿no? Las medidas asumidas por el gobierno, que al Congreso nadie lo quiere, creo que no lo quieren ni los que no coincidimos con los que están saliendo a las calles. Han hecho un papel totalmente desastroso, no actuaron cuando debieran actuar, no han gestionado normas en favor del pueblo, pero se quiera o no, de alguna manera contribuye al equilibrio o ha contribuido al equilibrio de poderes y que las cosas no resulten peor en el país. El Congreso ya está de acuerdo, todos saben que tiene que ir al adelanto de elecciones. Dina Boluarte ha aceptado ser un gobierno de transición, lo que no dijo primero, un poquito timorata, hoy día le hemos visto adoptar algunas de las medidas que se reclamaban el día de ayer, por lo menos avanza. ¿Crees tú que eso soluciona el problema? ¿Crees tú, como Rogelio Tucto señalaba, que hay dos esquemas? El esquema caviar o el esquema donde adelanto elecciones y cierre de Congreso, que se vaya el Congreso, que cambie de presidente, o que es necesaria una asamblea constituyente que decía que esa es la agenda popular? Y si esa fuese la agenda, entonces no estamos resolviendo nada realmente como país y las cosas van a seguir agudizándose. No, pues ¿cómo se llama? Tu invitado, Tuto, obviamente habla en forma radical. Ese es el discurso típico de la izquierda radical, porque el tema del país, el problema, es un tema legislativo, es un tema de gestión, y eso creo que varias veces yo menciono, mi querido Miguel, que el problema es un problema de gestión, de gente proa en ese país. Y acá no solamente se trata de un tema ideológico, sino se trata de un tema de moralidad, un tema de ética. La derecha como bien corruptos en la izquierda, pero estos corruptos de la izquierda resultaron, pero, ¿cómo se llama? Unos raqueteros. O sea, esto ha sido lo más vergonzoso. Tomaron por asalto y han puesto a la gente más incapaz e inepta en la administración del Estado, y ellos están pagando las consecuencias de eso. Y también las consecuencias de tener poca gente dignificada y crear unos lazos muy endebles de lealtad, tan, tan endebles que ya 14 de las personas del entorno del presidente de la República, del expresidente de la República, son colaboradores eficaces porque no quiere terminar en la cana como lo que va a terminar él. O que ya está en la cana en realidad. ¿O este es solo un capítulo más? Perdón, hubo una interrupción en el audio, no te escuché toda Te tu decía, pregunta. te decía Gustavo, en 30 segundos, se soluciona, se atemperan las aguas, vuelve la calma, seguimos el proceso rumbo al adelanto de elecciones con las reformas necesarias, o este es un capítulo más y viene otro capítulo más duro que los anteriores. Mira, hay algo que me faltó quizás mencionar en mi respuesta anterior. Dina Boluarte, al momento de juramentar como presidente de la República, tenía que hacerlo bajo esa fórmula de continuación, que es parte del protocolo. Es decir, tenía que juramentar hasta determinado periodo. Pero inmediatamente al día siguiente decía, sí, acepto el tema de la adelante de elecciones. Quizás debió aclararlo en el mensaje, pero el protocolo exige que ella juramente de esa manera.
Entonces eso es una cosa bien importante precisarla. Entonces por eso que quizás al principio ha habido un poco de desconcierto. Me parece a mí adecuado para poder organizar mejor las elecciones es que sea, en mi opinión, 3 meses o 4 meses antes no va a mejorar porque le he escuchado hoy día he escuchado o he leído de que ella también podría estar proponiendo para diciembre de 2023, o sea, para el próximo año, pero a finales. Se necesita primero organizar mejor. También hay que cambiar, y valgan verdades, para dar una cierta legitimidad a los próximos procesos electorales, a las primeras autoridades del proceso electoral, llamémoslo del Jurado Nacional de Elecciones, de la RENIEC y de la OMPE, perdón, de la OMPE y también había un cuestionamiento sobre el tema de la RENIEC. Y eso hay que aclararlo antes, o sea, hay que elegir a personas adecuadas. También hay que ver el tema del jurado de la Junta Nacional de Justicia, que también es parte de la que tiene que ser revisada, ¿no? De manera que las cosas hay que hacerlas bien. Puede haber un poco más quizás de presión, pero para eso existe un gobierno. El gobierno no tiene que hacer todo lo que quieran algunos grupos, sino lo que sea para el bien común, para un buen destino y llegar a un buen puerto. Contacto. Vamos a seguir conversando todavía. Creo que viene mucho pan por rebanar. Muchas gracias, muy buenas noches, bendiciones. Un abrazo Bien. nuevamente, Miguel. Muchas gracias por la invitación.